Me senté en mi garaje rodeado por el familiar olor a aceite y metal, la radio tarareaba suavemente de fondo. Y el leve zumbido de los autos que pasaban ocasionalmente se filtraba a través de la puerta del garaje, apenas entreabierta. Mis manos estaban ocupadas con las entrañas de un viejo bloque de motor, un proyecto que había estado posponiendo durante meses. Era una mañana de sábado, el tipo de día en que el tiempo se sentía más lento y el mundo parecía conforme con moverse a su propio ritmo. Sara, mi esposa, había estado preparándose para su reunión con un cliente desde muy temprano. Alcancé a ver destellos de ella moviéndose por la casa, enfocada, decidida. Llevaba un vestido gris claro, profesional pero con suficiente suavidad para causar una impresión. Sus zapatos eran de tacón bajo, prácticos pero elegantes. Antes de irse, se detuvo frente al espejo del pasillo, ajustándose el cabello y revisando su maquillaje por última vez. Al besarme en la sien, dijo, puede que llegue tarde hoy, el cliente tiene una casa grande, muchos detalles de los que hablar. Gruñí algún tipo de reconocimiento y volví a mis herramientas, pero algo llamó mi atención, su perfume. No era su aroma habitual de diario, sino uno que reservaba para ocasiones especiales, cenas, aniversarios. Le hice una broma al respecto. Ella sonrió y dijo, necesito causar impresión y se fue. Por un rato logré perderme en la mecánica. Frente a mí hay una calma que acompaña al trabajo manual, algo casi meditativo, el tintineo de las herramientas, la concentración en cada tornillo y perno. Es una forma de silenciar la mente. Pero de vez en cuando, aquel perfume volvía a mi pensamiento. Era fuera de lugar, como una nota desafinada en una melodía que por lo demás era perfecta. Hacia la tarde me di cuenta de que Sara no me había enviado ningún mensaje. Normalmente me mandaría una rápida actualización, algo simple como sigo aquí, todo bien, pero mi teléfono permanecía en silencio. Me convencí de que ella estaba ocupada, tal vez en medio de una conversación importante con el cliente. Decidí no molestarla y, en su lugar, entré a preparar la cena. Mientras buscaba en los cajones de la habitación mi viejo cargador de teléfono, mis ojos se posaron en algo dentro de su bolso, una pequeña caja parcialmente visible con un diseño elegante. La curiosidad me venció. Y la saqué con cuidado para abrirla. Dentro había un conjunto rojo de lencería, caro, con la etiqueta aún puesta. Me quedé ahí, con la caja en mis manos, la tela suave casi desafiándome con su presencia. Hacía mucho que no teníamos una escapada romántica. Entre horarios de trabajo y la rutina, la intimidad había adoptado un ritmo predecible. Ella no había mencionado haber comprado nada así, y no era el tipo de prenda que se pondría simplemente en casa. Cerré la caja, la deslicé de nuevo en su bolso y me alejé. Quizás era para mí, quizá era algo que había planeado como sorpresa. Decidí esperar y ver. Cuando Sara finalmente regresó a casa, era mucho más tarde de la hora de la cena. Se la veía cansada pero, curiosamente, radiante. Tenía el cabello algo desordenado, las mejillas sonrosadas y en sus ojos había un brillo. No de cansancio, sino de algo más. Dejó su bolso, se quitó los zapatos y se desplomó en el sofá. El cliente insistió en cenar, explicó. Hablamos de los detalles en un restaurante después de recorrer la propiedad. Sacó su teléfono y me mostró fotos de la casa, salones enormes, candelabros ornamentados, pasillos vacíos. En una de las fotos, en el reflejo de una gran ventana, noté la silueta de alguien, un hombre de espaldas a la cámara, con una camisa clara, apoyando la mano en él alféizar. Le pregunté, con la voz neutra, ¿quién es él?, dije. Señalando. Oh, el propietario, respondió sin titubear. Me estaba mostrando el lugar. Señalando detalles. Era una explicación plausible, su voz era firme, su expresión parecía tranquila. Pero algo en su forma de responder se sentía ensayado, como si
Hubiera anticipado la pregunta y preparado la respuesta. Más tarde esa noche, mientras Sara se duchaba, me senté en el borde de la cama, mirando su bolso. La caja con la lencería seguía ahí, cuidadosamente escondida. Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Sorpresas, secretos, no. Eran su estilo. Éramos gente práctica y ambos preferíamos las cosas claras. A la mañana siguiente, Sara se fue temprano a su sesión de ejercicio. Yo me quedé, planeando encargarme del jardín. En la encimera de la cocina, vi su llave del auto abandonada. La tomé, pensando mover su coche para hacer sitio para una entrega que esperaba más tarde ese día. Cuando me senté en el asiento del conductor y ajusté el espejo, noté algo. En el asiento trasero, un pequeño contenedor de plástico transparente con tapa blanca, arrinconado en una esquina. Dentro quedaban restos de fresas con crema. Las fresas estaban frescas, la crema untada en las paredes plásticas. Sentí la mandíbula tensionarse. Sara no había comido nada parecido a fresas con crema en más de un año. Era muy estricta con su dieta, casi obsesiva, y las fresas con crema no eran precisamente una colación típica de después de entrenar. No era un snack, era un postre romántico. Me quedé largo rato en el asiento del conductor mirando ese contenedor, se sentía más pesado de lo que era, como si cargara 1000 palabras sin decir. Sabía que no podía confrontarla aún, no sin tener más información, no sin estar completamente seguro. Acusar sin pruebas solo lleva a negaciones, y las negaciones pueden crear muros que no puedes derribar. Dejé de nuevo las llaves en su lugar en la encimera y seguí con mi día, pero mi mente ya no estaba en el jardín ni en la entrega. Se enfocaba en un solo objetivo, estar más atento, recopilar cada prueba, ver patrones que antes podía haber pasado por alto. No pensaba preguntarle nada aún, no hasta tener un panorama claro, no hasta que no hubiera lugar para la duda. Pero algo era seguro. Necesitaba vigilar con más cuidado, observar los pequeños detalles, lo que uno suele pasar por alto. Por ahora tenía que pensar. Tenía que planear mi siguiente movimiento con cautela. En un rincón de mi garaje, cubierto por una fina capa de polvo, estaba un viejo dron que había comprado un par de años atrás para grabar mis paseos en motocicleta por carreteras sinuosas. Había sido una compra impulsiva y, tras algunos vuelos iniciales, terminó olvidado entre mis herramientas y cajas de repuestos. Pero ahora parecía obra del destino que aún no tuviera. Lo limpié, revisé la batería e hice diagnósticos del sistema de la cámara. Todo seguía funcionando. La pequeña pantalla en el control remoto parpadeó, mostrándome la transmisión en vivo de la cámara del dron. A la mañana siguiente, Sara anunció otra reunión con un cliente. Llevaba un traje gris entallado, el cabello perfectamente peinado, su actitud era calmada, profesional. Si escondía algo, lo disimulaba muy bien. La besé en la mejilla, le deseé suerte y esperé a que su coche desapareciera tras la esquina. Entonces tomé el dron, salí y lo lancé al cielo. Desde arriba, seguí su coche mientras avanzaba por la vía principal. Al principio todo parecía normal, se dirigía en la dirección que había mencionado la noche anterior. Pero luego, tras unos kilómetros, tomó un desvío inesperado y giró por una carretera secundaria más pequeña. Bajé un poco el dron, manteniendo una distancia prudente. Su coche se detuvo en un pequeño estacionamiento cerca de una cafetería campestre. No era nada lujoso, apenas unas cuantas mesas de madera afuera, bajo grandes sombrillas. Sara salió del coche y miró alrededor brevemente antes de dirigirse a una de las mesas. Apreté fuerte el control mientras ajustaba el ángulo de la cámara del dron. Un hombre se acercó a ella, de mediana edad, algo calvo, con sobrepeso y carpeta de documentos bajo el brazo. Se saludaron con naturalidad y se sentaron.
Por su lenguaje corporal estaba claro que discutían algo de negocios, no había roces, ni miradas cómplices que sugirieran. Nada más. Durante varios minutos me mantuve cerca con el dron, observando. Hablaron ocasionalmente, gesticulando con la carpeta y asintiendo. Finalmente, el hombre se levantó. Le dio la mano y regresó a su coche. Sara se quedó unos instantes. Antes de hacer lo mismo, regresé el dron a casa, con los hombros tensos. Tal vez estaba exagerando. Tal vez sí era solo trabajo. Pero la inquietud no desaparecía. Esa noche, mientras Sara se acostaba, me quedé en el garaje mirando el dron. Tenía que haber una mejor manera de seguir sus movimientos, algo más preciso. Entonces recordé su teléfono. Sara tenía la costumbre de dejarlo cargando en el pasillo mientras se duchaba. Esperé a oír correr el agua antes de tomarlo con manos firmes. Instalé una aplicación de rastreo, nada ostentoso, solo una simple sincronización GPS, disfrazada como una actualización del sistema. Me tomó menos de 5 minutos y cuando dejé el teléfono, parecía intacto. 3 días después, Sara anunció otra reunión con un cliente. Esta vez no me molesté en usar el dron. Abrí la aplicación de rastreo en mi portátil y observé su pequeño punto moverse por el mapa. Al principio, todo seguía el patrón habitual, hasta que su coche se detuvo. En la pantalla apareció la ubicación, un hotel pequeño en las afueras de la ciudad. Me quedé mirando el punto parpadeante con la mandíbula apretada. No era el tipo de lugar donde uno se reúne con un cliente por un trato inmobiliario. Durante casi 30 minutos. Su ubicación permaneció quieta, luego repentinamente se movió de nuevo, esta vez hacia una dirección que reconocí, una casa suburbana de lujo, el tipo de lugar que suele mostrar a sus clientes. Esa noche Sara llegó con fotos en su teléfono, mostrando la casa con detalle. Incluso reprodujo una grabación de audio de la conversación con el cliente, clara, profesional y directa. Su relato coincidía perfectamente con su ruta. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del punto parpadeando. Durante media hora en aquel hotel. La tercera vez decidí ir más lejos. Llamé a Mac, un viejo amigo que trabajaba como repartidor. Planeamos todo al detalle. La próxima vez que Sara mencionara una reunión con un cliente, Mac se haría pasar por un mensajero y se acercaría a ella directamente. El plan salió tal cual lo diseñamos. Mac encontró a Sara en la dirección indicada y se acercó con el pretexto de entregarle un paquete. A través de la diminuta cámara oculta en su chaqueta, pude ver el encuentro. Sara manejó la situación con calma y amabilidad, le explicó que debía haberse equivocado de dirección y se ofreció a ayudarlo a encontrar la correcta. Su compostura fue impecable. Ni miradas nerviosas, ni explicaciones torpes. Segura. Profesional e inquebrantable. Al ver las grabaciones esa noche, sentí que andaba en círculos. Cada movimiento que hacía, cada ángulo que probaba, ella lo contrarrestaba con explicaciones perfectamente creíbles. Pero algo seguía mal. No era como actuaba ni las palabras que usaba, sino algo más profundo, algo intangible. Una corazonada que se negaba a desaparecer. Pasaron los días y me sentí cada vez más inquieto. Le daba vueltas a cada detalle, el perfume, la lencería, las fresas, el hotel. Nada cuadraba, pero tampoco tenía pruebas irrefutables. Era como perseguir sombras, dudando de mí mismo a cada paso. Todo parecía limpio, cada detalle encajaba en su historia, pero en mi interior algo seguía en disonancia. No podía ignorarlo por más tiempo. Tenía que involucrar a alguien más y ya tenía un plan en mente. Sabía que no podía seguir haciéndolo solo. Sara era aguda, calculadora y siempre iba un paso adelante. Cada vez que creía tenerla acorralada, lograba darle la vuelta a la situación, dejándome lleno de dudas. Para llegar al fondo de esto, necesitaba ayuda de verdad.
Aquella noche, a la tenue luz de mi garaje, me senté con dos de mis amigos más cercanos, Mac y Tom. Mac, ex oficial de reconocimiento militar, era el tipo de persona que podía encontrar una aguja en un pajar a 1 kilómetro de distancia. Tom, por otro lado, era un genio de la tecnología. Trabajaba como administrador de sistemas en un banco y tenía una habilidad asombrosa para rastrear información en los rincones digitales más oscuros. Eran los únicos dos en quienes podía confiar para algo tan delicado. Nos sentamos sobre cajas al revés, con botellas de cerveza sudando en nuestras manos, mientras les contaba todo lo que sabía, el perfume, la lencería, las fresas, la parada en el hotel y el encuentro extraño cerca del banco. Mike escuchaba concentrado, frunciendo el ceño. Tom anotaba detalles en un papel arrugado. Hay que encontrar su punto débil, dijo finalmente Mac, con voz grave y tranquila. Nadie es perfecto, Jack. Todos cometen errores. Incluso la gente más cuidadosa se descuida alguna vez. Tom intervino, golpeando suavemente la botella de cerveza con su bolígrafo. Mencionaste algo de una reunión. En el banco, ¿no? Y que ella lo ha sacado a relucir más de una vez. Yo podría mirar en eso, en los registros internos, señalar transacciones, cualquier cosa inusual. Los bancos son como diarios digitales y sabes dónde buscar. Asentí. Sara había mencionado la reunión del banco semanas atrás, pareciendo de lo más normal, algo sobre discusiones hipotecarias para un cliente, pero ahora, con todo lo demás, destacaba como una luz roja parpadeante. Al día siguiente, Tom comenzó a husmear. Tenía un sistema seguro en su casa, lejos de miradas curiosas. Mientras tanto, decidí usar otra táctica. Sara tenía una amiga cercana, Lisa, una mujer alegre y habladora que tenía problemas para guardar secretos, pero era lo bastante lista como para saber cuándo callar. Organicé un encuentro casual con ella en una cafetería local. Intercambiamos saludos cordiales con el café hasta que, con cuidado, llevé la conversación hacia el trabajo de Sara. Lisa, dije con ligereza, Sara mencionó algo de importantes reuniones de banco últimamente, clientes grandes, mucho papeleo, ¿te ha comentado algo al respecto? Lisa dudó apenas una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. Oh, lo de siempre. Cosas aburridas, hipotecas, préstamos, ya sabes, lo típico que maneja cualquier agente inmobiliaria. Su sonrisa estaba demasiado tensa, su tono demasiado ensayado. Me eché hacia atrás, dejando que la conversación fluyera hacia otro tema. Pero noté la vacilación en sus ojos antes de levantarnos. Antes de irnos, le di a Lisa un pequeño sobre con una tarjeta de regalo dentro, un pequeño incentivo para que mantuviera los ojos abiertos. Solo manténme informado, sí, le dije con naturalidad. Lisa asintió, pero sus dedos temblaban un poco al guardar el sobre en el bolso. Unos días después, Sara apuntó otra reunión con el banco en su calendario, banco, 2 de la tarde. Mike y yo decidimos seguirla. Aparcamos a una distancia discreta de la entrada, con binoculares en mano. Sara llegó puntual, bajó del coche con un vestido impecable que irradiaba confianza y entró al banco sin titubeos, desapareciendo tras las puertas de cristal. Por un rato, todo pareció normal, hasta que apareció un hombre desde la entrada lateral, una figura alta con un traje a la medida, avanzando con paso firme hacia un sedán negro. No hubo intercambio con Sara. Ni miradas, ni saludos, pero sus movimientos eran sincronizados, demasiado perfectos para ser coincidencia. Mike sacó algunas fotos de alta resolución. Ese no es un cliente, murmuró con decisión. Yo sentía la misma opresión en el pecho. Quien fuera ese hombre, no estaba ahí para hablar de hipotecas. La siguiente reunión programada era en una propiedad en las afueras. Esta vez, los tres, Mac, Tom y yo, decidimos hacerle un seguimiento completo. Por cierto,
Todas las pruebas, fotografías e imágenes interesantes de mi esposa y en general, lo que no puedo publicar en YouTube, lo encontrarás en mi Patreon. Llegamos con 1 hora de antelación y aparcamos el coche a la sombra de unos árboles, fuera de la vista. La casa estaba aislada, en silencio, sin luces ni movimiento en su interior. Sara llegó a la hora pactada, estacionó su coche, echó un vistazo alrededor y luego rodeó la casa para entrar por la puerta trasera. Sus movimientos eran rápidos, deliberados. «¿Está sola?», susurró Mac. Esperamos. Pasaron 40 minutos y entonces apareció el mismo sedán negro. Del coche bajó el hombre del banco, se ajustó los puños de la camisa y se metió en la misma entrada lateral donde había entrado Sara. Pasaron 2 horas eternas, nadie entró ni salió. El aire en el coche era denso, el silencio asfixiante. Por fin la puerta se abrió y salió Sara, con el rostro pálido y expresión tensa. Se giró 2 veces para mirar atrás antes de llegar a su coche y marcharse. El hombre la siguió poco después. Pero en vez de irse enseguida, se detuvo junto a su vehículo, miró alrededor y sacó el teléfono. Mac tomó más fotos y Tom anotó la matrícula. De vuelta en el garaje, esa noche, esparcimos todo lo que teníamos, fotos, marcas de tiempo, direcciones y observaciones, sobre la mesa de trabajo. La evidencia dibujaba una imagen, pero no completa, aún no. No había una prueba irrefutable, sino fragmentos de algo más grande. Las coartadas de Sara eran impecables, sus historias, demasiado bien ensayadas. Cada detalle encajaba perfectamente con su versión, y sin embargo, seguía sintiendo que faltaba una pieza decisiva. Mi intuición me decía que había algo más, algo por debajo de la superficie que seguíamos pasando por alto. Entonces Mac habló, su voz tranquila pero firme: «Jack, creo que tengo una idea». Lo miré, sintiendo renacer una chispa de esperanza. Mac se secó las manos en sus jeans y me miró pensativo. «Escucha, Jack. Tengo en mente a un tipo. Es como un blogger, pero en realidad es más un investigador independiente. Tiene un canal donde se dedica a desentrañar historias complicadas y a hilarlas de formas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. Es listo, con recursos, y trabaja con un presupuesto ajustado. He visto su trabajo antes, es bueno». La idea de involucrar a alguien que pudiera ventilarlo todo me ponía nervioso. Lo último que necesitaba era que nuestro drama personal se convirtiera en un espectáculo público. Pero la realidad era que nos estábamos quedando sin pistas, y Sara demostraba ser una mentirosa excepcional o, al menos, muy buena ocultando lo que fuera que hacía. «¿Cómo se llama?», pregunté con un tono casual. «Nick Stanley», dijo Mac. «Me pondré en contacto. Seré vago con los detalles. Si muestra interés». Nos reunimos. 2 días después, nos sentamos frente a Nick en un restaurante de carretera viejo y destartalado. Era más joven de lo que esperaba, no pasaría de los 30, con ojos penetrantes que parecían analizarlo todo. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, su forma de hablar, concisa y confiada. «Miren», dijo, inclinándose sobre su taza de café vacía, «no soy un hacedor de milagros, pero soy bueno en lo que hago. Si hay algo que se les haya pasado, algún detalle mínimo que no hayan tocado todavía, lo encontraré. Denme todo lo que tengan, fotos, registros, grabaciones, marcas de tiempo. Necesitaré una semana». Le entregué una memoria USB con todo lo que habíamos reunido. Por cierto, todas las pruebas, fotografías e imágenes interesantes de mi esposa y en general, lo que no puedo publicar en YouTube, lo encontrarás en mi Patreon. Nick asintió con determinación, guardó la memoria en su bolsillo y se marchó, dejándonos tras de sí el olor a café quemado y goma de menta. 4 días después, Nick me mandó un mensaje: «Encontré algo raro. Llámame». Cuando marqué su número, su voz sonaba tranquila pero firme.
Jack, hay una foto del banco. En segundo plano, detrás de las puertas de cristal. Hay un juego de llaves sobre un escritorio. Tienen un llavero distintivo con el logo de la compañía donde trabaja tu esposa. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué significa? Esas llaves no eran de ella, estaban en el escritorio del banquero. Lo cual significa que alguien de su empresa también se estaba reuniendo con el banquero, no solo ella. Y no parece ser un cliente. Nick no podía identificar al dueño de las llaves solo con la foto, pero ya bastaba para reenfocar nuestra investigación. La semana siguiente, Nick se puso en contacto de nuevo, con un tono más agudo, cargado de urgencia. Jack, he estado revisando los registros internos de citas en el banco. El nombre de tu esposa no aparece por ninguna parte. No tenía programada ninguna reunión oficial allí en los últimos 3 meses. Eso es imposible, murmuré. La vi entrar en más de una ocasión. ¿Estuvo allí? Sí, estuvo allí, contestó Nick. Pero no de manera oficial. Su nombre no figura en los libros. Y lo más interesante es que hay un empleado, no puedo decir su nombre todavía, que ha estado recibiendo correos electrónicos encriptados donde se menciona su nombre repetidas veces. Y. Hay una palabra que se repite, trophies. ¿Trophies? Pregunté. ¿Eso qué significa? No estoy seguro, admitió Nick, pero no tiene que ver con hipotecas ni negocios inmobiliarios, eso es seguro. La idea empezaba a cobrar sentido de la peor manera. Sara no mentía sobre estar en el banco, pero no iba a reuniones con clientes. Iba por algo distinto, algo secreto, algo orquestado. Un día después, Nick volvió a llamar. Esta vez su voz estaba serena, pero con un trasfondo tenso. Jack, conecté unos cuantos puntos más. El jefe de tu esposa, Richard Carlson, tiene vínculos directos con ese banco. Oficialmente, figura como consultor financiero, pero extraoficialmente hay algo más. Maneja 2 cuentas. Una oficial y otra oculta. A través de esa segunda cuenta, hay movimientos de dinero grandes con regularidad. Me recliné en mi silla, con sus palabras pesando sobre mí. Cada vez que ocurre una de esas transacciones, continuó Nick, Sara ha estado en el banco dentro de un plazo de 24 horas, a veces antes, a veces después. No está yendo por hipotecas, Jack. Está entregando algo, o recogiendo algo. Mi cabeza daba vueltas. Richard Carlson era un hombre muy respetado en el mundo de los negocios, un tipo encantador que sabía cómo ganarse a cualquiera. Pero tras bambalinas, movía hilos que aún no alcanzaba a comprender. ¿Y eso qué implica?, pregunté. Que tu esposa no actúa por su cuenta, dijo Nick. Carlson está en el centro. No sé si Sara es cómplice o si la están manipulando, pero la conexión es innegable. Colgué el teléfono y me quedé mirando el piso del garaje, sintiendo cómo su peso parecía aumentar. Tenía todas las piezas frente a mí, desperdigadas, pero seguía sin ver la imagen completa. Sara no se limitaba a reunirse con clientes, no solo hacía operaciones inmobiliarias, estaba involucrada en algo más profundo, algo que cruzaba límites que aún no podía definir. Si Carlson movía los hilos, debía confrontarlo cara a cara, sin juegos ni formalidades. No había alternativa. Era hora de encontrar a Richard Carlson, y cuando lo hiciera, no pensaba ser amable. El garaje se sentía sofocante mientras los tres, Mac, Tom y yo, revisábamos pilas de fotografías, correos electrónicos impresos y notas de Nick, bajo la luz amarillenta de un foco. En el centro de todo, un nombre, Richard Carlson, el hombre que parecía ser la clave de este embrollo. No era solo un jefe o un hombre de negocios, era algo más, algo turbio. Max señaló con el dedo una de las fotos, con la mandíbula apretada. Es muy inteligente, Jack. Esa clase de gente no se expone. Tiene guardaespaldas, un horario estricto.
Y gente que le cubre la espalda. Habrá que pillarlo en un momento. Vulnerable. Tom, tecleando en su portátil, se acomodó las gafas. ¿Qué si? Inventamos un encuentro, algo que parezca casual, sugirió. Negué con la cabeza. Es demasiado precavido, sabrá que algo ocurre antes de que podamos pronunciar dos palabras. Si queremos acorralarlo, debemos hacerlo de un modo que no espere, dije. Sabíamos que Carlson pasaba los fines de semana en un club de golf de élite, privado, seguro y lleno de empleados. Que sabían que no debían hacer preguntas. Mike y yo alquilamos uniformes de personal y nos hicimos pasar por camareros. El plan era sencillo, entregarle una nota directamente a Carlson y llevarlo a un lugar privado. Cuando llegó el momento, me acerqué a su mesa con una bandeja de plata y un papel doblado. Disculpe, señor. Alguien me pidió que le entregara esto, dije. Carlson apenas miró la nota, sus ojos fríos y calculadores se posaron en su equipo de seguridad. En cuestión de segundos, dos hombres corpulentos me sacaron del campo. Fracasamos. De vuelta en el coche, Mac negó con la cabeza. Sigue un paso adelante. Como si jugara ajedrez mientras nosotros jugamos damas. Tom, sin embargo, no se dio por vencido. Tenía un nuevo plan en mente. ¿Y si usamos su propia arrogancia contra él? Tipos como Carlson siempre creen que son más listos que el resto. Crearía un correo falso, supuestamente de uno de sus clientes más importantes, con un asunto urgente que requería reunirse en privado. Sin seguridad, sin asistentes. Era arriesgado, pero nuestra única opción. Tom redactó el mensaje con precisión quirúrgica, imitando el tono y estilo de la alta gerencia corporativa. Lo envió a través de un servidor encriptado, imposible de rastrear hasta nosotros. Concretamos la cita en el salón de un hotel de categoría, un lugar lo suficientemente discreto para que Carlson no considerara, pero también lo bastante público para no despertar sospechas. Reservamos la sala privada con antelación, luces tenues, pesadas cortinas y un decantador de whisky caro sobre la mesa. Cuando la puerta se abrió, Carlson entró. Vestía un traje impecable, pero sus ojos se movían de un lado a otro. Como los de un depredador, evaluando la emboscada. Tú no eres el señor Pearson, dijo con frialdad. Me puse de pie, mirándolo a los ojos. No, no lo soy, pero necesito hablar contigo. Carlson dudó un segundo, luego suspiró y cerró la puerta tras de sí. Caminó despacio hasta la silla al otro lado de la mesa y se sentó, ajustando los puños de su traje. Tienes 3 minutos, dijo con voz firme. Hablé con calma pero decisión. Sé de las reuniones con mi esposa. Sé del banco y sé que ocultas algo. En las cajas de seguridad. Carlson exhaló lentamente, recostándose. Mira, Jack, no me enorgullezco de lo que pasó. Sí. Hubo algo entre Sara y yo. Fue breve, fue una estupidez, pero se acabó, y lo que sea que esté pasando. Ahora no se trata de una aventura. Apreté la mandíbula pero guardé silencio, dejándolo continuar. Nunca le pregunté a Sara qué guardaba en esas cajas, honestamente no quería saberlo, pero alcancé a ver algunas cosas, fotografías, grabaciones, documentos. Cosas que no deberían existir, que me hicieron dar cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande de lo que pensé. Su voz se volvió más suave, casi arrepentida. Jack, pase lo que pase, eso no. Es solo de ustedes dos. Es más grande. Tienes que estar preparado para lo que encontrarás. Asentí lentamente. Necesito la llave, acceso a las cajas. Carlson negó con la cabeza. No puedo ayudarte con eso, pero te daré un consejo. Cuando abras esas cajas, prepárate para las consecuencias, porque sea lo que sea que haya dentro, te lo cambiará todo. Se puso en pie y fue hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Jack, no sabía que existías cuando Sara y yo. Pasó lo que pasó. Si lo hubiera sabido,
habría sido distinto. Tengo esposa y 3 hijos, los amo más que a nada, y esto. Lo que hice, me atormenta. Lo llevaré conmigo toda mi vida. Si quieres ayuda económica para el divorcio, me aseguraré de que sea fácil. Pero mantén esto en silencio, por ellos. Lo miré, sintiendo una mezcla de ira, compasión y cansancio. Está bien, dije con voz queda. Carlson asintió mínimamente y se marchó, dejando tras de sí el aroma de una colonia cara y el pesado peso de lo que quedaba sin resolver. El trato estaba claro. Por un lado, vi a un hombre que se arrepentía de sus actos y que admitía su error. Por el otro, vi la oportunidad de asegurar mi futuro económico para lo que vendría. Pero ahora necesitaba saber qué había en la caja de seguridad, y para eso necesitaría a un especialista, alguien que supiera manejar documentos, vacíos legales y sistemas. Esto no había terminado aún. El zumbido de las luces fluorescentes en la sala de seguridad del banco resonaba sobre mi cabeza mientras entraba. El aire olía a metal frío, y la pesada puerta de la cámara de cajas de seguridad se cerró tras de mí con un golpe sordo. Apreté en mi puño la autorización falsificada y la llave robada de Sara, el empleado del banco que me acompañaba. Un contacto discreto de Nick me dio una señal de asentimiento antes de darme espacio. Sentía mi pulso retumbando en los oídos mientras metía la llave en la cerradura y la giraba. El sonido del metal rascando con metal me heló la sangre. La puerta se abrió con un crujido sordo y apareció un rectángulo de acero. Lo saqué con cuidado y lo coloqué en la mesa cercana. La tapa se abrió con un leve quejido. Lo que vi dentro me heló el estómago. Había varias pequeñas bolsas de plástico, selladas y etiquetadas con fechas y notas escritas a mano. Dentro de ellas había condones usados, cada uno con inscripciones extrañas como Best of the Week y My Champion. La letra era inconfundiblemente de Sara. Me temblaban las manos mientras levantaba uno y lo dejaba de nuevo, como si me quemara. Detrás de las bolsas había frascos de vidrio llenos de varios líquidos, cada uno etiquetado con símbolos crípticos que no podía descifrar en ese instante. Pero uno resaltaba más, un frasco grande con letras negras gruesas que decían Best Father for my son, debajo había un par de garabatos ilegibles, iniciales y símbolos extraños. Parecía que alguien había catalogado todo con obsesiva meticulosidad, conservando momentos, muestras y recuerdos. Como un científico de mente. Mi mente bullía de preguntas, pero las respuestas parecían atrapadas en el silencio metálico de la bóveda. En un rincón de la caja había una libreta de cuero grueso, con las esquinas gastadas y tinta corrida. La abrí y se me cortó la respiración. Cada página contenía notas meticulosas sobre hombres, nombres, atributos físicos, incluso hábitos personales. Al lado de algunas entradas había fotografías, algunas muy íntimas, otras tomadas desprevenidamente, todas incriminatorias. Página tras página se repetía la misma historia, un proceso de selección cuidadosamente orquestado, un sistema metódico para evaluar y clasificar a estos hombres como si fueran ganado. También había referencias a pagos, montos de chantaje y códigos encriptados que aludían a transacciones que no podía comprender del todo. Luego encontré su página, Richard Carlson. Junto a su foto, había notas escritas a mano, Control Established Threat Minimal. Quedaba claro que Sara tenía a Richard en sus manos. O al menos lo había involucrado en la misma telaraña oscura que había tejido para tantos otros. Tomé fotos de cada documento, cada frasco, cada artefacto grotesco. Me temblaban las manos y sentía un nudo en el pecho, pero debía hacerlo, necesitaba pruebas. El silencio de la bóveda era asfixiante, cargado con el peso de todo lo que había descubierto. El aire era denso, metálico, con un matiz a podredumbre, reflejando la corrupción que acababa de destapar. Cuando finalmente cerré la caja y la deslicé de vuelta a su lugar, me sentía vacío.
Me temblaban las piernas mientras salía de la sala de seguridad sin decir nada, devolviendo un leve asentimiento al empleado del banco antes de salir del edificio. Conduje a casa como en un trance, los nudillos pálidos en el volante, con esas imágenes y notas repetidas en mi mente. Como un disco rayado. Cuando por fin me detuve en el camino de entrada, ya había anochecido, y la única luz en la casa provenía débilmente de la sala de estar. Sara estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la otra. Apenas me miró al entrar. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad, sin levantar mucho la vista. Me quedé un momento en el umbral, sintiendo todo el peso de lo que traía conmigo. Mi voz salió firme. Pero helada, Sara, dije en voz baja, se acabó. Sus ojos se alzaron, entrecerrándose. ¿De qué hablas ahora, Jack? ¿Otra de tus teorías, otra acusación inútil? Di un paso hacia ella, mi voz se mantuvo tranquila pero contundente. No, esta vez no. Lo vi. Lo vi todo. Sé lo que hay en la caja. He visto los condones, los frascos, la libreta, el chantaje, las fotos. ¿Hasta dónde pensaste que podrías ocultarlo? ¿Hasta dónde pensaste llegar? La copa de vino le tembló en la mano. Por primera vez, vi el miedo cruzar su rostro, rompiendo ligeramente su máscara de serenidad. No sé de qué hablas, dijo, aunque su voz se quebraba. Basta de mentiras, espeté, con los dientes apretados. Los condones, los frascos, la libreta, el chantaje, las fotos. ¿Cuánto tiempo creíste que podrías mantenerlo oculto? ¿Hasta dónde pensaste llegar? Sus labios temblaron como si quisiera gritar, pero no salió nada. Vas a pagármelo, solté, mi voz más baja pero más cortante. No tengo que mostrarte las fotos. Se las mostraré al juez, se las mostraré al tribunal. Conseguiré una orden y entonces todos verán lo que hay en esa caja. El color se esfumó de su cara. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Has terminado, Sara. Dije, en voz más calmada. Empaca tus cosas y vete. Ahora. Se quedó allí un instante, los labios temblorosos como si quisiera gritar o defenderse, pero simplemente asintió y bajó la mirada. Dio media vuelta y subió las escaleras. Oí cajones abriéndose y cerrándose, el roce de perchas contra la barra metálica. Minutos más tarde. Bajó con una maleta en la mano y el bolso al hombro. Al pasar junto a mí, sus tacones resonaban contra el piso de madera con precisión afilada, como el tic-tac de un reloj que se agota. En la puerta, se detuvo y giró un poco el rostro, su voz baja pero cortante. ¿Crees que esto se acaba aquí, Jack? Esto es solo el principio. No respondí. No me moví. Ella salió y cerró la puerta tras de sí con un golpe pesado, final. Sus pasos se alejaron en la oscuridad, cada clic de sus tacones resonando en mi cabeza como el martillazo de un juez. Sara se había ido, pero el caos que dejó apenas empezaba. El primer paso fue contratar a un abogado especializado en divorcios, alguien capaz de manejar la magnitud de lo que estaba a punto de soltarle. Necesitaba a alguien implacable, lo bastante astuto como para desmontar la madeja que Sara había creado. Ahí fue cuando encontré a David Clark, ex fiscal, famoso por ser implacable en la sala y por su habilidad para desmantelar incluso las redes de mentiras más complejas. Sentado frente a él en su oficina con paredes de cristal, le conté todo, las fotos, los frascos, la libreta, los registros de la bóveda del banco. David revisó las pruebas en silencio, negando ocasionalmente con la cabeza. Honestamente, Jack, dijo finalmente, mirándome a los ojos, esto es lo peor que he visto en 2 décadas. Pero también es contundente. No hay manera de que salga limpia de esto. Vamos a movernos rápido y por el cauce legal. David puso en marcha todo de inmediato. Primero, presentó la solicitud de divorcio de manera discreta, para que Sara no se enterara de antemano.
Luego, tramitó una medida cautelar para congelar todas las cuentas conjuntas, tarjetas de crédito y bienes. En cuestión de horas, todo recurso financiero compartido quedó bloqueado. Sabía que Sara no se quedaría tranquila, y tuve razón. Los mensajes comenzaron a llegar esa misma noche. Llenos de acusaciones, amenazas y exigencias, escritos con furia. No puedes hacerme esto, es ilegal. Lo pagarás caro. No respondí. Cada palabra que enviaba la archivaba David. Sara no se limitó a amenazas directas, también lo llevó a lo público, escribió a amigos en común e incluso a parientes, afirmando que yo era abusivo, controlador y emocionalmente inestable. Pero David ya lo había previsto. Preparó una declaración concisa y profesional explicando la situación con claridad y la envió a nuestro círculo cercano. Adjuntó las pruebas clave, solo las imprescindibles para que entendieran la gravedad del asunto sin exponer todo el horror de lo que encontré. La reacción fue inmediata. Amigos que habían estado dudando se apartaron de Sara y familiares que antes la adoraban dejaron de contestar sus llamadas. La evidencia era demasiado contundente para ignorarla. Con el proceso legal en curso, David presionó para conseguir una orden y acceder oficialmente a la caja de seguridad. Esta vez bajo supervisión judicial. La solicitud fue concedida y se fijó una fecha. El día acordado, me hallé otra vez en esa misma bóveda esterilizada, ahora acompañado por David, un funcionario judicial y un perito forense. Abrieron la caja, dejando al descubierto su contenido grotesco bajo la fría luz del lugar. Cada bolsa, frasco y página de la libreta fue catalogado, fotografiado y registrado como prueba. El perito forense confirmó la autenticidad de todo, nada había sido alterado ni fabricado. Cada huella, cada trazo de tinta apuntaba hacia Sara. Cuando el juez vio las pruebas en la audiencia, la sala se sumió en silencio. Las fotografías, los frascos, la libreta, todo era demasiado abrumador, demasiado surreal. Sara se sentaba a un lado, pálida, inmóvil, mientras se exhibía cada elemento. Su abogada trató de argumentar que hubo manipulación, dijo que yo lo había plantado todo. Pero el análisis forense lo refutó de forma categórica. David fue metódico en su interrogatorio, llevando al juez y al jurado paso a paso por cada detalle, cada marca de tiempo, cada interacción. No dejó espacio para la duda, Sara no solo había quebrantado todo voto matrimonial, sino que además había incurrido en actos moralmente repugnantes. El veredicto llegó sin demora. El tribunal falló a mi favor en todos los puntos. Se determinó que Sara era culpable de crueldad emocional y moral, y se rechazaron sus reclamos económicos en el divorcio. No recibió pensión, ni acuerdo monetario, ni acceso a los bienes compartidos. Todas las cuentas quedaron bajo mi control. Además de la ruina económica, la vida social de Sara se desmoronó. Los rumores la acechaban a donde fuera, los amigos la esquivaban, los colegas evitaban cruzar miradas. Su reputación profesional quedó destrozada. Durante todo esto, cumplí mi palabra con Richard Carlson. Su nombre se suprimió cuidadosamente de todas las pruebas que se presentaron ante el juez. Fuera cual fuese su grado de implicación. Mantuvimos su identidad protegida del ojo público. A cambio, Carlson cumplió su promesa. Poco después de la sentencia, se depositó en mi cuenta una suma considerable, suficiente para cubrir todos los gastos legales y algo más. Carlson no era un hombre inocente, pero al menos mantuvo su palabra. El día que concluyó el proceso, salí del juzgado sintiendo que algo pesado se aligeraba, aunque fuera un poco. La guerra legal había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Mi matrimonio, mi confianza, mi sentido de estabilidad, todo hecho cenizas. David me estrechó la mano con firmeza antes de marcharse. Hiciste lo correcto, Jack. Quizá ahora no lo sientas, pero algún día lo harás. De vuelta en casa, el silencio resultaba abrumador.
La ausencia de Sara era a la vez un alivio y un vacío. La casa se sentía más grande, más desolada. Me serví un trago, me senté en la silla junto a la ventana y contemplé la noche. Sara lo había perdido todo, su reputación, su estabilidad económica, su control. Pero yo también. Había perdido algo, la certeza de poder comprender plenamente a la persona con la que un día compartí mi vida. El dinero de Carlson bastaba para que no tuviera que preocuparme por lo financiero nunca más, pero no se trataba de eso. Se trataba de poner punto final a este capítulo, de alejarme por fin de los restos destrozados de nuestra historia. Tal como había prometido, Carlson transfirió una suma importante a mi cuenta, suficiente para cubrir todos los gastos legales y asegurar mi futuro económico. La tormenta había terminado, pero las cicatrices que dejó durarían para siempre.